El deporte, esa pasión desaforada, ese requerimiento médico e higienista que se impone, es analizado aquí desde dos puntos de vista contrapuestos. Álvaro Mutis hace su diatriba desde Colombia y Juan Nuño, desde Venezuela, su elogio. La miseria del deporte. Me preocupa el creciente interés del hombre por los espectáculos deportivos. Bien pronto derivaremos a la vida castrada y aséptica de los estadios, respiraremos bien pronto la atmósfera húmeda y densa de las sucias toallas de los atletas. El deporte es una actividad humillada y miseranda. El deportista nada arriesga, cultiva sus músculos y adiestra sus reflejos para exhibirse ante una multitud enclenque de ideas usadas y agrias. El público hace del atleta su ídolo, le atribuye virtudes que quisiera poseer y detrás de la opulenta trabazón de músculos supone atributos heroicos que no existen, aún más que el atleta niega. Es este un eunuco que la multitud cubre con deseos imposibles y antiguos ya perdidos hace tiempo. De allí que el deporte, como la prostitución y el alcohol, se convierta en una pingüe industria en manos de mercaderes inescrupulosos. Mercaderes de atletas. A Grecia debemos esta vergüenza. Los obtusos atletas griegos inventaron el logos y los métodos de razonamiento que rigen hoy y que han ahogado la preciosa fuente del misterio, el fluir natural y fértil del inconsciente que distingue a pueblos anteriores y contemporáneos al heleno. Después, en Roma, cuando quienes vigilaban la vasta frontera del imperio eran soldados de razas nuevas y sanguinarias, los romanos se extasiaban en el circo, clausurando un mundo. Mala época la de los atletas. Cuando un hombre ha hecho de su cuerpo un instrumento seguro, armónico y potente, debe arriesgarlo a cada paso. Arriesgarlo para su placer, para su enaltecimiento individual, sin testigos ni intrusos. De allí el prestigio imponderable del Renacimiento. El hombre se hizo fornido y ágil con el fin de poder matar e impedir que lo mataran. Preparaba su cuerpo para gozar de la vida en toda su densa corriente. Cuando el condottiero buscó público y paga, y en lugar de matar a su enemigo, le permitió huir maltrecho, se convirtió en matón. Y cuando dos matones, al terminar la pelea, se abrazaron en medio de los vítores del público frenético, nacía de nuevo el deportista. El gran símbolo de nuestra época infame. En la guerra, las gentes respiran hoy embelesadas el aire podrido de los estadios y olvidan la hermosa y casta serenidad de los aeródromos, la gracia de medusa metálica de los submarinos, la gloria de la muerte porque sí. No es una decadencia esta afición presente por el deporte. Es la señal de que ha llegado nuestra hora más miserable, una hora que ha sonado varias veces para el hombre, pero nunca con tan convincente llamado como ahora. El hombre del estadio, el fanático de los atletas, es capaz de todas las ruindades y miserias. Hace mucho tiempo que ya no es hombre. Ha escogido como fuente de su entusiasmo una ruin turba de pobres eunucos adiestrados. El hombre del estadio engrosó las filas de la Gestapo. El nazismo fue una doctrina de estadio. Trabaja para la MVD soviética, lanzó la atómica en Hiroshima, asoló Europa en nombre de la libertad y hoy comercia aterrado en la ONU. Cada día se nos impone como doctrina una nueva miseria ideológica, fermentada bajo las plomizas escaleras de los estadios. La participación colectiva y frenética del ser en sistemas que encierran su destrucción sin gloria, su desleimiento en el ambiente tibio de los gimnasios, se extiende peligrosamente como una plaga. La peor vergüenza que pesa hoy sobre el hombre es el no poder morir solo. Tener que llegar a su fin compartiendo propósitos e ideales fraguados por los mercaderes de atletas. Ellos determinan su muerte y, lo que es peor, la despojan de toda la serena belleza que la distinguió antaño. Los cruzados pudriéndose dentro de sus armaduras al sol del desierto poblado de leones. El valentino, desnudo, fija su negra mirada en el claro cielo de una madrugada aragonesa, destrozado su cuerpo por las lanzas de la emboscada. El granadero, con la sangre de sus heridas congelada a orillas del Beresina. El piloto de la RAF, abatido sobre la campiña bucólica y señorial de su patria,
Todos estos muertos felices, dueños y señores de su fin, gozaron de un privilegio que les será negado a sus hermanos de hoy. Denuncio la vergüenza del deporte. Condeno la pantomima dopada de los estadios. Moriremos víctimas de las artimañas de los traficantes del estéril ejercicio muscular. Nos matará un onanismo colectivo sin la gloria de un largo deseo. Dejaremos como herencia a nuestros hijos la habilidosa y ruin gracia de los futbolistas, el rictus congestionado de los routiers, la fea mueca que se pega al rostro de los corredores, la malicia del gueto de los beisbolistas, la grasa afeminada que rodea la cintura de los nadadores, la falsa furia de los boxeadores, la triste agilidad de barriada de los jockeys. Lamentemos la ausencia luminosa de los guerreros ciegos de lanzas, quietas estatuas de sangre que perpetúan una muerte magnífica. Lloremos por nuestros hijos, nacidos bajo la sombra de los estadios, burdeles de gloria. Como contracara de esta postura de Álvaro Mutis, el filósofo venezolano Juan Nuño, uno de los pensadores más agudos del idioma, autor de Ética y Cibernética, realiza en este ensayo, publicado en Vuelta y recogido en La Veneración de las Astucias, una lectura del juego como esencia de lo humano, y estudia las características que hacen del fútbol el deporte más popular del mundo. Recoge Lévi-Strauss en su Pensée sauvage la costumbre de una tribu de Nueva Guinea, los Gahukugama, a quienes los blancos enseñaron a jugar fútbol. En efecto lo juegan, pero con una cierta variante. Juegan durante varios días seguidos tantos partidos cuantos sean necesarios para equilibrar exactamente los ganados y los perdidos por cada bando. Transforman así lo que debería ser mero juego en un acto ritual, mediante el cual repiten su visión equilibrada del universo. Pero, ¿es que acaso no se actúa exactamente así en los partidos de fútbol civilizados? La noción de juego es más metafísica que real. Ha servido para tratar de explicar muchas cosas: el origen del Estado, como pretendió Ortega, las formas artísticas, como analizó Kellois, o inclusive toda la actividad social del hombre, como se empeñó en verlo Huizinga. Pero defínase como se quiera, el hecho es que en la práctica todo juego se reduce a competencia, es decir, a lucha, esto es, a esa forma de ser tan esencial que es la agresividad humana. Quizá por eso sigue siendo tan popular el boxeo. Primero, porque de juego tiene muy poco, salvo un mínimo de reglas que lo limitan a un espacio, un tiempo, un peso y unas zonas de castigo. Pero sobre todo porque en lugar de jugar, esto es, de recrear otro mundo al margen del real, los jugadores del boxeo, reducidos al mínimo, uno por lado, lo que hacen es solo pelear. Reproducen la más elemental y primaria de las conductas humanas. En vez de juego, el boxeo es una expresión social directa, forma fundamental de vida, tratar de matar al otro. Juego como mímesis. Los juegos propiamente dichos son más complejos y requieren satisfacer la condición de ser una representación, una imitación de algo. Piénsese en el ajedrez que imita el mundo de la guerra y en el que cada pieza posee una referencia militar directa. Cada tipo de juego colectivo puede traducirse a un lenguaje social más complejo. En el fútbol se habla de retaguardia, atacantes y defensa. En el béisbol, los jugadores se dedican a robar y a comprar, además de crear un lenguaje gestual que el contrario trata de descifrar. Así como en el fútbol existe un reducto sagrado que se defiende a ultranza para que no resulte violado por la penetración del adversario, en el béisbol se arranca de un hogar o casa, a la que hay que regresar tras una carrera por el mundo exterior, recorriendo etapas obligadas como quien recorre países extraños o sortea dificultades sin cuento. En general, los juegos que requieran una participación colectiva son los más próximos a la definición de recreación de otra realidad, por más que ello se haga siempre con recurso mimético. Mientras que los deportes no colectivos,
reducidos al mínimo de participantes, no solo el boxeo, también el tenis, cuando es individual, solo reproducen la relación básica de las contiendas humanas directas. Su lenguaje, pues, está más próximo de la realidad cotidiana y elemental. Si en el tenis hay una muerte súbita, metafórica, además de mates y aplastamientos, en el boxeo, con harta frecuencia, los aplastamientos y las muertes son brutalmente reales. En 1977, una película norteamericana, Rollerball, profetizó un futuro, no demasiado lejano, en el que el juego favorito de las multitudes es un deporte mezcla de otros, patinaje, rugby, lucha, boxeo, en el cual no solo está permitido matar, sino que ese es justamente el objetivo del juego. Juego como espectáculo. Pero lo más curioso es que los deportes que deberían propiamente ajustarse a la definición de juego hacen todo lo posible por alejarse de ella y retomar contacto con la realidad social de la que salieron y pretendieron alejarse. Acéptese momentáneamente que, en efecto, juego es, como quiere que lo haga, un universo marginal fuera de la realidad. Es aquella leyenda de que los griegos suspendían toda actividad, incluida la guerra, para concentrarse tan solo en las Olimpiadas. Supongamos que así fuera, y que únicamente jugaban, esto es, que no seguían guerreando de otra manera y con otros medios más directos. Pero semejante conducta puramente lúdica no es la que corresponde a los espectáculos contemporáneos. Hágase abstracción de los jugadores, de los atletas, de los deportistas directamente participantes. Si actuasen en solitario, esto es, sin público que los contemplase, solo prepararían su comportamiento, como en un entrenamiento o ensayo, para otro momento más importante, cuando lo que hagan se convierta en espectáculo y el juego aislado pase a ser juego compartido y juzgado por espectadores. De siempre, toda actividad lúdica ha tenido como finalidad la de ofrecerse en espectáculo. Quizá el origen de todo sea el comportamiento de los machos pavoneándose ante las hembras para que éstas, a la vista de las diferentes excelencias y mediante el recurso comparativo, puedan elegir partenaire sexual. Como fuere, no hay juego sin público. Prueba de que el público es esencial al espectáculo es que cuando, por cualquier razón, se han tenido que disputar encuentros deportivos a puerta cerrada, esto es, sin público, no solo ha decaído la calidad de la competencia, sino que en cierto momento ha perdido su sentido. Aún así, es posible concebir, y de hecho ha sucedido más de una vez, que se celebre un partido de fútbol, por ejemplo, sin público. Ante todo, es falso que sea realmente sin público. Alguien lo ve, así sean los preparadores y reservas de ambos equipos. Además, la competición colectiva de dos equipos, con o sin público, produce un resultado que permite calificar el encuentro. Alguien gana o ninguno gana. En cambio, trátese de imaginar por un instante una corrida de toros sin público. Imposible, no tendría el menor sentido. Primero porque una corrida de toros no es juego que tenga que producir resultados, desde el momento en que siempre es el mismo, pues aún suponiendo la excepcional muerte del torero, este no es nunca el resultado final de la corrida. Segundo, porque quien participa del juego de los toros, tanto como el torero, es el público. Mejor dicho, el torero actúa para ser contemplado, apreciado y juzgado por un público, el cual no va a ver resultados, sino a considerar detalles de la actuación, a degustar y comparar jugadas. Y para ello, además de estar allí, tiene que saber de toros, ser entendido, como se dice. Esto es, tiene que participar con la misma intensidad emocional y mental que el torero, aunque, por supuesto, con menos riesgo que éste. El juego como falsedad. Entonces, no hay juego sin público. Pero el verdadero público en realidad jamás va a ver jugar, sino que va a ver ganar a su equipo, y en ocasiones ni siquiera eso. Va a ver perder al otro equipo. Esto es lo que marca la diferencia entre los toros y cualquier otra competencia deportiva. En los toros, en principio, el público va a ver el espectáculo en sí, puesto que sabe que el resultado siempre es el mismo.
Claro que también ahí puede introducirse el factor aberrante de ir solo por preferir un torero a otro y asistir entonces con la sola intención de aclamar el triunfo del favorito o protestar el fracaso del rival. De modo que todo juego, en tanto recreación de un universo aparte, es una falsedad, porque lo que reproduce no queda aparte, sino que se tiñe y mezcla con todas las pasiones e intereses que proceden del mundo exterior y cotidiano, del que precisamente el juego, en tanto juego, pretendía evadirse con su festiva y autónoma representación. Así, la falsedad de todo juego es doble, no sólo porque siga reproduciendo la conducta social de cada grupo, sino porque esa reproducción es estéril, no deja ningún beneficio, se agota en sí misma, muere al terminar el juego. Vuélvase a la analogía bélica para entenderlo mejor. Si el deporte es la continuación de la guerra por otros medios, es una guerra que no deja ninguna ganancia, que no conduce a ningún lugar, que no apunta a ninguna conquista real. El país que gana una guerra de verdad gana algo, o territorio, o materias primas, o poder. Pero el equipo que gana un campeonato, nada gana desde el punto de vista del espectador, que es el que ha transferido al espectáculo sus pasiones colectivas. Que los deportistas ganen dinero solo prueba que en el juego social, del enfrentamiento y de las rivalidades, a ellos les corresponde el papel de los mercenarios de los antiguos ejércitos. Uno de los grandes avances de la civilización occidental ha consistido en condicionar al ser humano para luchar gratis en batallas cuyos intereses le trascienden. Es un avance de la misma naturaleza que el de los asalariados frente a los esclavos. De hecho, un esclavo era mucho más libre que un proletario desde el momento en que el trabajo que hacía lo hacía contra su voluntad, la cual nunca fue enajenada. Fue menester que la sociedad se apoderara de la voluntad de los trabajadores para que la esclavitud se mudara en trabajo asalariado. De igual modo, los soldados mercenarios disponían de la libertad de contratación, mientras que los modernos soldados patriotas de los diferentes servicios o conscripciones militares no la poseen. Están obligados a pelear y además gratis, porque como lo hacen por la patria, nadie les va a pagar, salvo desde luego la patria agradecida. Pues bien, los jugadores de fútbol, o de béisbol, o de básquetbol, se contratan libremente como mercenarios que son y luchan con el entusiasmo limitado de todo profesional. Desempeñan un oficio como el actor que cumple representando en el teatro su papel. ¿Quiénes son entonces, en los deportes modernos, los patriotas que tienen que batallar gratis solo por amor a sus colores? Son los espectadores, que además de pagar por asistir, agregan la nota apasionada de la verdadera batalla. Con ello, el centro de interés del juego se ha desplazado del campo del espectáculo a las gradas y tribunas de los estadios. El juego de fútbol o de béisbol, etcétera, etcétera, es un juego que en realidad se juega verdaderamente fuera de la cancha, en los puestos de los espectadores. Y en efecto, más de una vez ha sido así con todo el trágico realismo. Baste recordar el terrible caso del estadio belga, con una pequeña guerra a muerte entre italianos e ingleses y supuestos neutrales interpuestos. Si hubiera sido un accidente, una pared que se derrumba, un incendio que se declara, no merecería mayor comentario. Si se habla de ello, es porque no hace sino ajustarse a la realidad del juego, llevado a cabo directamente y con toda la pasión participativa, fuera del campo, llamado impropiamente de juego. Pérdida de identidad. Ese participante tan activo y tan mal o nada pagado que es el espectador, por algo llamado sin pudor alguno fanático o enfebrecido, que es lo que resulta ser un tifoso, sufre una transmutación de su personalidad tan pronto ingresa al lugar sagrado en que tendrá efecto la ceremonia de la contienda religiosa. Abandona al punto su individualidad para serializarse, para integrarse al grupo con el que termina de fusionarse. Se despoja entonces de su alma individual para asumir por cierto tiempo una suerte de aristotélica alma colectiva del grupo al que pertenece o con el que participa en el juego. Además pierde su particular identidad, abogado, obrero, casado, etc., para adquirir la identidad común
del fanático, esto es, el miembro oficiante de una ceremonia especial que, en el mejor de los casos, obra la forma de una fiesta o carnaval y, en el peor, de una liquidación de cuentas con miembros de la tribu enemiga a los que se enfrenta in situ. Alguien recordará que eso es lo que hacían los romanos en el circo. No propiamente. La ferocidad estaba abajo, en la arena, mientras que los espectadores saciaban su sed de la suya a través del espectáculo que se les ofrecía. No tenían necesidad de ejercer la ferocidad unos contra otros, de donde podría inferirse que lo que se ha ganado por un lado, se ha compensado por otro. Ahora las arenas deportivas no suelen ensangrentarse, fuera de los accidentes ocasionales, porque la ferocidad se ha trasladado a la parte superior. El circo romano sigue, pero en las graderías de los modernos estadios. Los aspectos esenciales de la conducta colectiva permanecen inalterables, y uno de los más esenciales es la agresividad. Periódicamente, el animal humano mata por el placer de matar, por más que lo encubra de pretextos, religiones o ideologías. Si no mata con sus propias manos, quema de brujas, linchamientos de negros, pogromos de judíos, lo hace por persona interpuesta, a través de las manos o pies de otros, de los jugadores, en los que proyecta buena parte de su agresividad constitutiva. Especificidad del fútbol. Por supuesto que todo lo dicho hasta ahora no es específico del fútbol, sino característico de cualquier acto que reciba el nombre de juego, sea o no deportivo. El fútbol, además de participar de todos los rasgos apuntados, posee otros específicos, los cuales no radican en la materialidad de sus reglas. Sería un error reducir la diferencia entre juegos afines, como el fútbol, el béisbol y el básquetbol, por citar solo 3 colectivos y competitivos, a la diferencia entre sus respectivas reglas. Presentan aspectos más profundos que son los que, en definitiva, vienen a marcar la auténtica diferencia. Básicamente, se distinguen todos ellos por las diferentes concepciones y distinto empleo que hacen del factor tiempo. En el fútbol, se entiende que aquí en todo momento se habla de la modalidad europea, correspondiente a lo que los norteamericanos denominan soccer. El factor tiempo en el fútbol, además de tomarse en cuenta, existir para el juego, se toma en cuenta de la misma forma como se hace en la realidad cotidiana. El tiempo transcurre para el juego de fútbol de la misma manera como transcurre en y para la vida de los espectadores. Coincide entonces el tiempo interno del juego del fútbol con el externo o tiempo real. En contraste, el tiempo ni siquiera existe en el béisbol. Ahí ha sido eliminado al no tomárselo en cuenta, de tal modo que el béisbol es un juego atemporal, un deporte para el cual el tiempo no transcurre. Es algo que queda del otro lado del estadio, creándose entonces una suerte de espacio mágico en el que tan solo existe juego puro, situado fuera del tiempo. Mientras que, al igual que pasa con el fútbol, también en el básquetbol existe el tiempo, lo que significa que se le toma en cuenta a efectos del juego. No es un juego atemporal, como lo es el béisbol. Pero en el básquetbol no es real el empleo del tiempo, sino perfectamente irreal. Allí el tiempo se estira, cual goma, distribuyéndose a voluntad, cortándose en rodajas tan finas como se quiera y pueda. Deja de ser lo que es en realidad el tiempo, un continuum, el río que fluye para convertirse en una ristra segmentada de unidades discretas de diferente longitud. En el básquetbol cúmplese el deseo del poeta: «Oh tiempo, detén tu vuelo». Pues en efecto el tiempo se detiene una y otra vez, ya que la acción del juego puede suspenderse tantas veces cuanto sea preciso, y al hacerlo así también se suspende en el interior del juego y para sus efectos el paso del tiempo. El fútbol americano, rugby europeo, es una suerte de tiempo de básquetbol aplicado al fútbol. Puede repetirse en unidades segmentadas, mientras que el hockey, en cualquiera de sus modalidades, presenta el mismo tiempo de tiempo interno que el fútbol, continuo con la sola ruptura del descanso o descansos. El voleibol vuelve a recuperar el tipo de tiempo fragmentado propio del básquetbol. De ahí, de esos distintos empleos y por supuesto distintas concepciones del tiempo, se derivan las diferencias sustantivas de fondo entre todos estos juegos.
Quizá en ello resida la explicación de por qué el fútbol es probablemente el deporte que más apasiona en tanto espectáculo y que arrastra unas multitudes en todo el mundo. Porque al ser real el tiempo que se juega, se engendra una doble tensión, la del juego en sí y sus incidencias, y la de la lucha que se establece contra el paso del tiempo. La segunda es la importante. Todos los juegos generan una tensión, todos son agónicos, en todos combaten dos rivales, pero si en unos hay más tensión que en otros, ello solo puede deberse a que existe una tensión agregada, la del tiempo, que es la que realmente afecta a jugadores y espectadores. Si el juego, como es el caso del fútbol, está sometido al implacable paso del tiempo, no solo quienes participan de una u otra forma en él sienten que el juego se está desarrollando, como suele decirse, contrarreloj, sino que, al suceder tal, por el hecho de estarse llevando a cabo bajo el signo del proceso temporal real, pasa entonces el juego a formar parte de la existencia. Sabido es que la existencia humana es la única que tiene conciencia de estar afectada por el tiempo. Los animales viven como los hombres solo en apariencia. En realidad viven más bien como las plantas, sin conciencia del tiempo que pasa, arrastrándoles hacia el inexorable final. Desde el momento en que el hombre supo que su existencia es algo limitado, comenzó a vivirla angustiosamente, comenzó a vivir contrarreloj. Sabe que su vida es un transcurrir breve que se dirige inevitablemente al sitio idéntico para todos, la muerte. Esa presencia invisible, pero realísima, de la muerte es la que afecta a todo lo que se desarrolla bajo el signo de la temporalidad. Un partido de fútbol es más angustioso y dramático que otro juego cualquiera, porque en él el tiempo corre paralelo al tiempo de la existencia humana. La pasión que genera el fútbol hunde sus raíces en la oculta presencia de la muerte, que está presidiendo todos los actos humanos, cada vez que esos actos se miden con el paso del tiempo. De ahí esas angustias por el final de un juego de fútbol. De ahí también esa descarga tensional cuando algo ayuda a eliminar la presión del tiempo. Por ejemplo, una gran diferencia de goles prácticamente imposible de remontar. Contraprueba de esto la proporcionan esos espectadores que cuando tal sucede, es decir, cuando por la seguridad de que el resultado ya está dirimido, comienzan a desfilar antes de que termine el encuentro. Ya no hay más que ver, porque ya el tiempo ha dejado de pesar aplastantemente sobre el resultado del juego. En realidad, estrictamente hablando, hasta el pitazo final del árbitro que dirige el encuentro siempre hay más que ver, pero aquella actitud solo prueba que el interés esencial del espectador, más que el juego, es el resultado. Y como quiera que éste viene condicionado por el factor tiempo, despejado el mismo desaparece aquel interés y el espectador siente que debe marcharse. Entonces, el tiempo real, el de la vida de cada espectador y la de todos, recobra su poder y autonomía. Cada uno tiene de pronto qué hacer, tiene que irse a su casa, recoger a su mujer, tiene que pensar al menos en salir pronto del atolladero de automóviles estacionados en torno al gigantesco estadio. Ha desaparecido el tiempo real del encuentro y solo queda el no menos amenazante y no menos real tiempo de la existencia. Solo que con este, el hombre tiene otros recursos para luchar o, al menos, olvidarse de él. Hoy en Literatura para Oír, el deporte de ida y vuelta. Relatos de Álvaro Mutis, escritor colombiano, y el venezolano Juan Nuño.